Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente a Táchira Fuerte. Yo soy Mario Iván Carratú Molina, hablándole desde el extranjero de la República de Venezuela, tratando de iniciar una tertulia importante ante los acontecimientos que suceden en el país y lo que van a suceder en el futuro próximo. Y me refiero al derrumbe definitivo del gobierno totalitario que dirige el país, ilegítimo de por sí, pero que está sustentado por la mentira, el populismo, la traición, la represión, la persecución y todas las variables que identifican un gobierno totalitario. Por otra parte, tratar de influir en las personas que me escuchan, por lo menos desde mi punto de vista muy particular y muy serio, desde el punto de vista de lo que opino, es porque si no estamos preparados para los eventos que vienen, se nos va a ir el tren nuevamente y vamos a perder la oportunidad. La oportunidad no es para uno, ni para otros, ni para un grupo. La oportunidad es para todos los venezolanos. Y aquí me refiero a las personas que tengan simpatía por el gobierno totalitario, por circunstancias que uno no lo logra entender, pero tienen simpatía o intereses o preferencias, y por el resto de la población que está en Venezuela sufriendo las inclemencias de este tipo de gobierno que ha obligado a una gran parte de la clase media venezolana a salir del país y a agotar sustantivamente nuestro capital social. Y al capital social me refiero a los hombres y mujeres preparados para trabajar por el desarrollo, para construir familia, para construir riqueza, para construir patrimonio, y en esa medida cada país, cada ciudadano y cada comunidad política crece, porque del trabajo productivo y la sumatoria del trabajo productivo es el Producto Interno Bruto de cada país, y es lo que le consolida ante el mundo a una nación soberana y a una nación libre. Yo he escuchado, lo hemos escuchado y repetido en diversos niveles sociales, culturales y políticos, y en conversación coloquial, que necesitamos una junta de gobierno cívico-militar. He escuchado y he propiciado ese concepto para el devenir político nacional de una manera temporal, necesaria por las circunstancias que vive el país. Y también he escuchado que muchas personas hablan de la transición política de una manera ligera. Algunos lo dicen por los medios de comunicación y algunas personas lo toman como la solución del problema venezolano, y es muy cierto. Venezuela tiene que ir a una transición, pero depende de manera sustantiva cómo se produce el cambio político. Y ese cambio político tiene una dinámica, y esa dinámica del cambio político es de acuerdo a las circunstancias como éste se produce. Y al producirse el cambio político, el cambio político entra en operación conceptos políticos que son definidos como políticas de consenso y políticas de coerción. Consenso porque se busca la participación de todos los ciudadanos y actores sociopolíticos de una comunidad política como Venezuela. Actores sociopolíticos, Fedecámaras, CTV, universidades, estudiantes, militares, colegios profesionales y técnicos, amas de casa, estudiantes de bachillerato, obreros, empresas extranjeras que están establecidas en el país y tienen empleados, personal venezolano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese concepto político de actores sociopolíticos en una sociedad en crisis fragmentada como es la sociedad venezolana, necesitan obligatoriamente entrar en un proceso político de transición que puede haber consensos y podría haber coerción. Por ejemplo, los grupos armados que están en la calle y que no obedecen a nadie.
si vamos a una transición, esos procesos, esos grupos armados tienen que someterse al consenso, soltar las armas, entregar las armas y regirse por el marco de derecho que esté en ese momento vigente en el país, que es el constitucional, no hay otro. Si esas personas no acatan esas disposiciones del nuevo gobierno de transición, entonces entran los actores de coerción del Estado, que son fuerza, poder y autoridad. Ningún Estado es democrático per se, es democrático porque las leyes que hacen funcionar esa comunidad son producidas en una Asamblea Nacional o Congreso por funcionarios representantes de los ciudadanos que lo escogen y lo eligen y los hacen legítimos para producir las leyes que permitan la convivencia y suprimir los intereses que existen en cada comunidad política. Entonces, ese consenso y ese Estado que tiene fuerza, repito, fuerza, poder y autoridad, la utiliza por las leyes, busca el consenso, pero si no logra el consenso, tiene que actuar por la coerción, que debe ser mínima, porque estamos trabajando en una comunidad política, social, que quiere la paz y la tranquilidad. Y la experiencia que hemos tenido hasta el presente nos dice que Venezuela tiene problemas de carácter social, Venezuela tiene problemas de carácter político, de carácter institucional, las instituciones no existen, hay problemas de carácter militar, la institución militar fue destrozada y convertida en un brazo represor y corrupto del gobierno, problemas de tipo económico, un país con suficientes recursos y empresas para el desarrollo, construidas y echadas adelante durante la democracia, o lo que llamamos democracia a la venezolana, las empresas básicas del Estado, las empresas estratégicas de Guayana, la empresa siderúrgica, la PDVSA, la más importante, la explotación del hierro, la explotación del oro, del diamante, del petróleo, del carbón, toda esa cantidad de cosas que teníamos en la democracia nos proyectan a nosotros como un país con recursos que puede invertir dinero en su crecimiento, en su educación y en su desarrollo con salud, y resulta que lo que se logró con limitaciones posiblemente en la democracia en estos últimos 20 años, y digo 20 años porque yo lo fijo la fecha de nuestro declive, cuando la crisis financiera de 1994, cuando el sistema financiero nuestro colapsó, cuando el presidente Rafael Caldera cerró el Banco Latino y se salieron del ámbito financiero una serie de bancos, y el país comenzó en una caída violenta en su sistema financiero, que es prácticamente el sistema circulatorio de un país, y entramos en un barranco político por la desesperación de los ciudadanos, por la mala dirección política, por los errores políticos, por las trampas, intrigas y zancadillas que un sector social venezolano, me refiero al sector político y algunas élites, embarrancaron a la sociedad y nos trajeron a esta situación. Claro, los venezolanos todos somos responsables de haber caído en esto, porque hay libertad de expresión, o había libertad de expresión, había libertad de actuar, y no se hizo. Ahora bien, la transición política es para trasladar un Estado, una sociedad, un gobierno, una población, un sistema constitucional de gobierno liberal, o de centro izquierda o de centro derecha, pero un sistema de gobierno democrático porque es constitucional y funciona con los poderes. Acuérdense, como estamos en modo moderador, entonces la gente que va ingresando al canal, mientras usted está interviniendo, no lo escucha hasta que usted haga una pausa y retome otra vez la locución. Entonces sería bueno que haga intervenciones de un minuto, o sea, suelta un minuto y medio, usted sabe, más o menos, un tiempito prudencial, suelta, para que la gente que vaya ingresando al canal, pues, reciba sus palabras. Cambio. Cómo no, gracias por la orientación.
Yo lo he hecho otras veces de esa manera. Esta vez que como estaba en modo moderador, podía hacerlo seguido. Voy a hacer un briefing rápido para los que no estaban adentro y seguir adelante. Cambio. Perfecto, jardinero. Entonces adelante, y un placer y muchas gracias por su compañía. Lo escuchamos. Bueno, voy a repetir rápidamente, gracias por la conseja. Voy a repetir rápidamente. Venezuela está en un proceso político bastante complicado, donde la salida, para que sea lo menos costosa y lo menos traumática posible, tiene que operar un proceso de transición política. Porque si no es la transición, los grupos y los intereses políticos que hay en toda sociedad comienzan en pugna a buscar el poder, y resulta que se produce entonces se produciría un evento de anarquía en los diferentes grupos políticos que quieren el poder o que han trabajado en últimos años por el poder, y entonces es necesario una transición política. Esta transición política tendrá al Estado en su etapa o en su condición que tiene las tres características: fuerza, poder y autoridad. En ese escenario pueden haber dos condiciones o más, pero estas son las más importantes: el consenso y la coerción. El consenso porque los grupos políticos entran en entendimiento y comienzan a apoyar el avance de la transición. Y la coerción es para que a través del Estado y los mecanismos que tiene el Estado se reduzcan aquellos eventos antagónicos que no permitan que la transición avance lo más expedita posible y lo más pacífica posible. ¿Qué ocurre en la transición? Venezuela tiene problemas políticos, sociales, institucionales, militares, económicos, empresariales, y la sociedad quiere que el proceso político cambie en paz, que sea un proceso integrador y no excluyente, que dé respuesta a todos los interrogantes que tiene el ciudadano en todos sus niveles, que se le dé preferencia al colectivo nacional y que no sea solamente de grupos, que no sea sectaria y que no esté obedeciendo a factores exclusivamente políticos o ideológicos. Continúo. En esta etapa que estamos viviendo, se prevé que puede haber un derrumbamiento sustantivo del gobierno, porque no puede con la economía, no hay liderazgo político, hay discrepancias importantes al más alto nivel del gobierno, el país está quebrado, la población está empobrecida, humillada, aplastada, fragmentada, y en una situación de esta puede ocurrir cualquier situación, no solamente militar, sino también civil. Y en ese sentido, la oposición política debe estar preparada para, a través de una junta de transición, que puede ser militar, puede ser civil, o puede ser civil y militar, una combinación, asumir las riendas del Estado para evitar el caos y la anarquía, porque cuando entramos en una situación de caos, las cosas se ponen más complicadas y puede ser manejado erráticamente y muy costoso para el ciudadano. Hemos escuchado y hemos conversado en diferentes foros y diferentes intervenciones, bien sea por Twitter, redes sociales, internet, cielo, etcétera, etcétera, que se habla de transición política y se habla de junta cívico-militar. Yo quiero hablar esta tarde, lo más breve posible, tocar lo que es la transición y agencialmente hablarles de lo que podría ser el régimen que asuma la transición. Y digo régimen porque no es exclusivamente militar, ni puede ser exclusivamente militar. Un proceso de transición política hacia una democracia es el tiempo que discurre, fíjense bien, es el tiempo que discurre entre la crisis que produce el derrumbamiento del régimen vigente, en este caso un régimen autoritario, totalitario, dictatorial, y la instauración es el tiempo que transcurre entre la crisis de ese gobierno, de ese sistema, a la instauración de un sistema pluralista. Si dice pluralista porque como va a ser democrático, todas las corrientes ideológicas
intervienen en la concepción política de la transición y cómo avanza esta. Hay un primer problema que tenemos que discutir. En Venezuela hay registrados en el Consejo Nacional Electoral 59 a 60 partidos políticos. Óigase bien, 59 a 67 partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que todas esas corrientes organizadas políticamente, llamadas partidos políticos, no han logrado en este periodo de tiempo organizar a la sociedad. De esos 67 partidos, los más conocidos son Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Voluntad Popular, el Movimiento Progresista, pero alrededor de ellos se movilizan un grupo grande de personas asociadas a otros partidos que hacen mucho más compleja la intención de que se instaure una transición política, porque cada grupo político tiene sus intereses y tiene sus líderes o no líderes. En este caso yo creo que no hay ningún líder político en este momento en el país, ni en el gobierno ni en la oposición. Solamente son intereses que se están manipulando y manejando para quedar bien parados, bien sea para unas elecciones en el 2019, para las elecciones parlamentarias en el 2015, o en el supuesto caso que se produzca una caída, un derrumbe mayúsculo del gobierno actual y la gente en la calle procure la renuncia, que tampoco es tan fácil como yo se lo estoy planteando. Entonces, en el momento de una transición política es importante analizar el papel y la tarea que realizan las élites políticas. La coalición autoritaria, en este caso civil-militar, puede conseguir mucha oposición en las diferentes corrientes que integran la sociedad venezolana. Y la transición obedece a una dinámica que casi nadie habla, casi nadie conoce, y la mayoría piensan que eso es de una manera directa y sin ningún tipo de obstáculos. La transición está conformada por la crisis del régimen autoritario que sale del poder, preparación de la toma del poder por la oposición, la decisión de instaurar un gobierno temporal mixto que no solamente considera las élites, pero también podría considerar una representación del régimen existente. Y una cuarta, así por encima la asomo, la consolidación y la persistencia del nuevo sistema de gobierno que se pretende instalar para hacer la democracia, para construir la democracia, o para avanzar hacia un modelo democrático. Se pueden producir muchos escenarios. Depende a la forma cómo se produzca el cambio político, cómo se genere la crisis del gobierno autoritario y cómo se produce la salida del poder de ese gobierno totalitario. Eso confirma otro escenario que puede ser pacífico, porque la sociedad entienda que hay que salir y la sociedad es pacífica y no quiere problemas. Un escenario anárquico generado por las diferentes corrientes de intereses que se mueven en la sociedad. Un escenario de anomia social, porque no hay leyes, el Estado no existe en estos momentos, cada quien pretende dirigir el país y que se dirija de la forma como piensa. Inclusive en estas redes sociales que estamos actualmente operando, yo he podido observar las discrepancias positivas que hay, pero son discrepancias que generan momentos antagónicos, inclusive hasta de ofensas. Y ese estado anómico de tensión que hay en la sociedad puede desbordarse y afectar el proceso de transición. Puede ser caos y puede ser violento. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo logramos que esto no se presente? Que es posible que se presente, o muy seguro, pero ¿cómo minimizamos la incidencia de lo anárquico, lo anómico, lo caótico y lo violento en una transición?
La única manera que se puede minimizar este efecto es que la sociedad civil esté organizada, no solamente organizada para producir el cambio político, sino para mantener la transición y para mantener el avance de ese gobierno de transición hacia obtener un estadio tal de control que permita elecciones libres de partidos políticos y que se lleve a una elección transparente, limpia y objetiva de los factores políticos que están en competencia y presentan su programa de gobierno, su plataforma de gobierno, sus ministros, su equipo de trabajo, y la sociedad entonces reconociendo cómo estaría integrado ese gobierno, vota a favor de un equipo o de una plancha o de otra. Le digo esto porque hasta el presente ustedes no conocen cuáles son los equipos de trabajo y de planificación política que tienen las figuras políticas actualmente en la oposición. Entonces, no podemos caer en ese riesgo. Y también en el gobierno en este momento hay diferentes corrientes internas que quieren mantener el poder. Los militares quieren el poder, los civiles exchavistas quieren el poder. Me refiero a Giordani, a Ramírez, a Isea y a todo ese grupo, Bernal y todo ese grupo de bandidos que han sido el gobierno venezolano y pretenden sacar a Maduro o que Maduro entregue, y de repente hay una pelea interna que no la conocemos, pero existe esa pelea interna. Y también en la oposición venezolana hay intereses, pero no conocemos, por ejemplo, ¿cuál es el equipo de gobierno de Capriles? ¿Cuál es el equipo de gobierno que puede tener María Corina Machado? ¿Cuál es el equipo de gobierno que puede tener Ledesma, o puede tener Diego Arria, o puede tener Pablo Medina, o puede tener cualquier persona que entre en la carrera política para optar a una posición de gobierno después de la transición? Nosotros no lo conocemos y seguimos votando por números, seguimos votando por listas, no conocemos quiénes son los parlamentarios, de dónde salieron y cuál es su currículum. Solamente son luchadores sociales, y con ese argumento uno tiene que votar porque es lo que le presentan, uno no conoce quiénes son las personas. Entonces eso tiene que cambiar en Venezuela. La transición política nos tiene que llevar a una contienda política abierta, transparente, donde todo ciudadano conozca quiénes son los candidatos, cuál es su programa de gobierno, qué va a cumplir y con quiénes lo va a cumplir. Porque hay más de un coleado, hay más de un asomado, hay más de un pirata que está detrás de esos candidatos y no los conocemos. Esto lo digo como alerta, porque no he visto en mi tiempo de vida en Venezuela candidaturas presidenciales, ofertas electorales, y nunca conozco el equipo de gobierno. Lo conozco después, y eso yo creo que los venezolanos tenemos que exigir quiénes son las personas que nos van a dirigir y bajo qué esquema de gobierno, bajo qué plan económico, plan social, plan militar. Les pongo un ejemplo. En el pasado, yo fui militar durante 37 años. En Venezuela nunca hubo política militar escrita, aprobada por el Congreso de la República y conocida por los venezolanos. Ni siquiera los militares lo conocían, porque como los militares no podíamos hablar política, no podíamos exigir cuál era la política militar. Y si tú le exigías, te sacaban del cargo, te sacaban del grado o no ascendías. Entonces, no podemos seguir arrastrando errores de la cuarta y mucho menos las barbaridades de este gobierno totalitario, ladrón y bandido. Entonces, el ciudadano tiene que organizarse. Entonces, la organización no es solamente para hacer guarimbas, ni para producir eventos de calle, ni para manifestaciones. La organización social, en ausencia de partidos políticos que organicen, porque no han organizado a nadie, en ausencia de eso, tenemos que comenzar los ciudadanos a organizarnos por comunidades, porque puede venir una transición, puede venir una crisis. Esa crisis política nos va a llevar a una transición, y esa transición nos va a llevar
a reconstruir institucionalmente el país y posteriormente a elecciones. Las elecciones no pueden ser en 3 meses, como dicen una cantidad de señores aquí. Hay que reconstruir PDVSA, hay que reconstruir las empresas básicas del Estado, hay que reconstruir el aparato productivo, hay que abrir el campo nuevamente a los empresarios que tenían empresas de siembra, agrícola y pecuaria. Hay que desarrollar la producción artesanal, hay que desarrollar la producción, la educación en el país, las universidades, los liceos, los hospitales, o sea, la cedulación, la identificación ciudadana, la tarjeta de identidad, que hay una cantidad de extranjeros aquí disfrutando de los problemas del país o usufructuando el país y no son venezolanos. ¿Cuántos hay? ¿En qué momento vamos a ceder contra eso? Entonces la transición política no puede ser la locura de 3 meses y 6 meses, porque no vamos a salir del problema, ni vamos a seguir cojeando, y esto va a ser un círculo vicioso de golpes, contragolpes, manifestaciones, quema de carros, violencia en la calle, porque no se planta el Estado definitivamente como un Estado moderno, regido y dirigido bajo la ley, con personas que presenten y cumplan, porque esa es otra cosa. ¿Cuántos presidentes aquí propusieron cosas y no cumplieron? ¿Cuántos diputados y parlamentarios propusieron en las campañas cosas y no las han cumplido? ¿Cuántos gobernadores y alcaldes han propuesto cosas y no las han cumplido? Entonces, el ciudadano siempre es engañado y el ciudadano es utilizado. Es importante también analizar, porque muchas personas no tienen en consideración el aspecto geopolítico que influye en este gobierno venezolano. Nosotros tenemos la impronta socialista en toda la gama de sus aberraciones: marxismo, socialismo, comunismo, centroizquierda, centroderecha, radicales, trotskistas, etcétera. Hay una gama de personas que le respetamos su ideología, la pueden llevar adelante. El que es comunista, el que es socialista, y hará su campaña, y hará sus cosas, y verá si tiene votos o no, pero no pueden tomar el poder por la fuerza como lo intentaron esto, o tomar el poder como fue en unas elecciones fraudulentas, porque las elecciones del 98 también hubo fraude. Si no, pregunten a los que eran directores del Consejo Nacional Electoral en ese entonces, que eran tres personas, y nunca aparecen ni nunca les dan sus nombres, pero eran 3 personas y no se conocen ni se sabe quiénes son, pero eran 3 personas de la izquierda y que intervinieron en ese proceso electoral. Es más, tuve y tengo en mi poder los planes de violencia que tenía el chavismo si perdían las elecciones en 1998. Muchas personas que eran chavistas y se pasaron para la oposición y están en la oposición sabían que Chávez y sus grupos radicales en las elecciones del 98 tenían un plan de exterminio. Si perdían las elecciones iban a eliminar físicamente a líderes políticos, líderes militares, empresariales y a personas que no aceptaran la trampa del Consejo Electoral de entonces. Y eso lo saben los militares de mi generación, y eso lo saben muchos políticos, porque yo se los he dicho y se los he enseñado. No me creen, porque algunos eran parte de ese plan y otros ahora se horrorizan, pero no comentan que ese plan existía. O sea que el problema nuestro es la impronta del socialismo en todas sus vertientes radicales, que yo llamo la izquierda cavernícola, para tomar el poder y para reducir a los ciudadanos a una masa sin leyes, en un estado fallido o estado totalitario, sin ningún tipo de opciones para desarrollar su vida normalmente. En esa visión estratégica que tenemos que tener las personas que vayan a dirigir el país, que tampoco observo visión estratégica en la mayoría de las personas, nosotros tenemos 4 ámbitos geopolíticos o políticos en la región. La parte interna, que todas las conocemos, la política interna del país; la política internacional en su amplio espectro, que tiene que ver el espacio político que ocupa Venezuela,
en toda la geografía mundial. Estamos en un mundo globalizado y las cosas que pasan en Europa, las que pasan en Asia, en África, repercuten en América y viceversa. Entonces, esa visión estratégica de amplio espectro hay que buscarla. ¿Quiénes la tienen? Si no la tienen, busca los equipos para que los ayuden, pero no pueden ser sectarios como ahora, que se reduce a un grupo de 4 o 5 y ellos pretenden dirigir toda la política y hacer lo que le da la gana sin que el ciudadano sepa. También está el aspecto geopolítico regional. Somos de América del Sur, tenemos una influencia importante en Centroamérica, somos miembros de los países del CARICOM, somos el grupo de UNASUR, nos corresponde la parte andina, el Mercosur y todo lo que conlleva la parte económica, social y política, inclusive militar de la región, y no escucho a ningún candidato político hablar de esos temas ni lo complejo que es esto para manejar y dirigir un país. Por eso es importante la transición, para que todas esas cosas se pongan en orden y se puedan manejar equilibradamente y que permitan el crecimiento de la transición política o reconversión democrática de Venezuela. Voy a hablarles ahora brevemente de la Junta de Transición y cómo podría estar integrada. La Junta de Transición debe ser, o debería ser, un régimen cívico-militar que conduzca el país hacia la democracia. Todos sabemos el tremendo rechazo, con razón, que hay sobre la Fuerza Armada, pero tiene que haber una coalición dominante que permita el avance de la transición. Si nos ponemos a ser sectarios y a evitar que las cosas se produzcan de acuerdo como yo creo, entramos en un estado anómico y de anarquía. Y eso hay que evitarlo después de una crisis política, que se produzca un cambio de gobierno. Entonces hay tres maneras de integrar esa Junta de Transición Civil-Militar. Repito, Junta de Transición Civil-Militar para la recuperación de la democracia en Venezuela. Una manera es la Junta Cívico-Militar normal que todo el mundo conoce, pero debe tener su vértice de poder en el sector civil de esa Junta Cívico-Militar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Junta Cívico-Militar puede ser de 5 personas, 7 personas, 11 personas, siempre impares, pero que la mayoría sea de civiles de reputación y de credibilidad pública, civiles que no necesariamente tienen que ser de partidos políticos, puede ser de la sociedad, pueden ser profesores universitarios, pueden ser rectores de las universidades, pueden ser empresarios reconocidos y transparentes en su gestión pública, como fue la Junta de Gobierno de 1958, que estaba el señor Arturo Sosa y Eugenio Mendoza. Ahí no habían políticos. En esa Junta Militar era Golfo Larrazábal, Arturo Sosa, Eugenio Mendoza, General Araque, el coronel, no me acuerdo el nombre, eran 2 militares más, eran 5. Entonces, pero la vertiente del poder tiene que ser lo más recomendado civiles, o sea, 3 civiles y 2 militares, 5 civiles y 2 militares, o 5 civiles y 3 militares, porque tiene que ser 7, perdón, etcétera, etcétera. La otra forma de establecer una junta de transición civil-militar es una junta civil con garantía militar. ¿Qué significa esto? Y es la más compleja, que sean solo civiles y el sector militar apoye a esa junta de gobierno. Digo que es más compleja porque muchas veces los consensos militares no se logran, y sobre todo en una transición política como la nuestra, donde las Fuerzas Armadas han sido el sostén total y absoluto de este gobierno y han permitido la ruptura de la soberanía. Entonces ahí no hay ética moral y profesional y constitucional
para que los militares sean los que respalden esa Junta de Construcción Nacional. Y la tercera es una Junta de Transición civil y militar, pero vigilada. ¿Vigilada por quién? Por fuerzas sociales que se construyan o se organicen para ser los controladores del ejercicio de gobierno. Es como una junta externa al poder, una junta de notables, de gente importante, de credibilidad seria, que pueda decir al gobierno en privado: estas cosas no convienen, esto sí. O sea, es una orientación a cómo... disculpa que fue interferido por otro canal que no me dejaba ingresar nuevamente al salón. Entonces ya les dije 3 vertientes, pueden ser más de acuerdo a la creatividad política y el momento que se viva. 3 vertientes para conformar una junta de transición cívico-militar. La junta cívico-militar per se, pero con una vertiente de poder civil, una junta de civil con garantía militar y una junta de transición civil o militar vigilada por un sector social escogido al efecto. La que es más viable es la junta cívico-militar, donde la vertiente civil domine la vertiente militar, y esos militares se encargan básicamente de mantener las Fuerzas Armadas organizadas para proteger la transición y evitar que se produzcan eventos terroristas o eventos guerrilleros o eventos que atenten contra el desarrollo de la transición. Eso ocurrió en el año 1958, cuando las corrientes radicales en Venezuela intentaron evitar las elecciones donde fue electo el presidente Rómulo Betancourt, y las Fuerzas Armadas se convirtieron o pusieron en el tapete lo que es conocido ahorita como el Plan República. El Plan República de 1958 y 1962 fue para evitar que las corrientes radicales, guerrilleros comunistas enviados por Fidel Castro, muchos universitarios, muchos que están hoy en la palestra política de izquierda, reconocidos o no, pero estaban, la intención de ellos era evitar que se llevara a las elecciones y que no avanzara la elección de un gobierno democrático. Las Fuerzas Armadas entonces pusieron en vigencia el Plan República, y ese Plan República derivó en lo que es ahora el Plan República por falta de leyes y falta de control de los civiles y falta del control de los poderes del Estado, que han permitido que eso ocurra. Claro, favoreciendo al poder, favoreciendo a Hugo Chávez y favoreciendo a lo que tenemos ahora de gobierno. Por ello es que he querido esta noche hablarle de este caso. Si hay preguntas, si hay interrogantes, si hay otro tipo de intervención, yo estoy a la orden para responder las preguntas como ustedes quieran. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, señores, se le abre el canal. Vamos a hacer preguntas concretas y por favor vamos a dejar que la demás gente también hable, porque no nada más hablan 2 o 3 personas. Hay que darle tiempo a las otras personas que hablen. Nada más una sola intervención, y él va y el jardinero va contestando poco a poco. Cambio. Buenas tardes, buenas noches. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto tiempo considera usted que es el indicado más o menos para salir, para tener ese gobierno de transición? Sabemos que en 3 meses no se puede arreglar un país, pero quería tener más o menos claro cuál sería el tiempo. Buenas noches, señor Carratú. Una pregunta rápida aquí, soy malcriado, por aquí me llaman. Usted habló de que detrás de los líderes políticos hay personas que desconocemos, que puede ser un riesgo, pero yo pienso que sí se puede hacer un partido nuevo político que nos apoye antes de que suceda una transacción. Cambio. Buenas noches, aquí Escorpiona. Bueno, mi pregunta es muy sencilla. Usted habla de reuniones, de unirnos, ¿verdad? Sociedad civil con algunos militares, 5 civiles, 3 militares, 3 civiles, 2 militares. Ahora, nosotros la sociedad civil, ¿cómo? Pon el tiempo, 15 segundos, 20 segundos para la pregunta. Adelante, jardinero.
Bueno, gracias. Mientras más ordenado sea, le puedo responder todas las preguntas. Fíjese lo siguiente. Yo no estoy diciendo que es la unión cívico-militar para la transición. Yo le dije que primero tenía que ocurrir una crisis política. La crisis política generaba un cambio de gobierno. Ese cambio de gobierno impone la conformación de una junta de transición, y que esa junta de transición yo pienso que tiene que estar integrada por civiles y militares. No necesariamente tienen que ser civiles militares activos, pueden ser militares retirados. O sea que no tiene que ser el personal castrense activo por la cantidad de cosas que han ocurrido en Venezuela y por la inconveniencia o no de que eso sea de esa manera. Pero lo básico para que esto se produzca, óigame bien lo que estoy diciendo, lo básico es que la sociedad esté organizada y esa sociedad en la calle presionando le dé sustento a esa junta cívico-militar, le dé respuesta a los diferentes intereses que hay en la sociedad, y tiene que ser un trabajo cohesionado apoyando a las políticas de reconversión y de reconstrucción institucional de Venezuela. Si nosotros comenzamos a dividirnos sin todavía tener claro cómo va a ser la crisis política que se avecina, esa crisis política será crisis militar, será crisis social, es una combinación de crisis militar con cubanos en Venezuela, es una combinación de guerrilleros en Venezuela y malandros armados contra los ciudadanos. O sea, nosotros no sabemos todavía cómo va a ser el reventón de la crisis, pero tenemos que estar preparados, organizados los ciudadanos, para poder conformar un cuerpo social y no partido que le dé respaldo y le dé continuidad y apoyo político ciudadano a la Junta de Transición, así como ocurrió en Venezuela en 1958. Hubo un pacto de punto fijo, ese pacto de punto fijo que todo el mundo lo critica, permitió que los grupos políticos, que eran 3 solamente, 4, COPEI, AD, URD y el Partido Comunista, se pusieron de acuerdo por un programa mínimo, integraron el gobierno de transición y comenzaron hasta el año siguiente. El año siguiente comenzaron las ambiciones y comenzaron las discrepancias, vinieron las guerrillas y tuvimos casi 15 años de guerra interna, donde los militares y los guerrilleros cubanos y venezolanos entraron en combate por la lucha del poder político. Eso no se superó totalmente. Aparece Chávez en el 92 en una conspiración donde estaba el componente de izquierda buscando el poder, y llegaron a apoyar a Chávez. Los de izquierda llegó al poder y Chávez lo votó a todito y se quedó con la mínima cantidad de gente de izquierda y destrozó al país. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no estábamos preparados para eso ni organizados. Es necesario, vital, primero que cualquier otra cosa, estar organizados y organizarnos por comunidades. Los del Zulia organizados, los de los estados andinos, los de Guárico, los de Apure, organizados con su liderazgo local, con su organización política local de ciudadanos, no de partidos. Los partidos pueden seguir su trabajo político y pueden seguir su trabajo de concertación política, pero para la transición lo importante no son los partidos, lo importante es la ciudadanía organizada. Eso es lo que quiero decirles. Hola, buenas noches, mi almirante. Josulia le habla. ¿Cree usted que la crisis política pueda desencadenarse por el desconocimiento de las fuerzas militares, de la autoridad, de la majestad presidencial? Y siendo así, ¿cómo conformar una junta de transición con militares que tengan un ascendente de aceptación dentro de la fuerza, sabiendo que está plenamente minada por... Buenas noches, tratemos de ser breves en las preguntas. Cambio. Retomando la pregunta, y disculpe, mi almirante, ¿cómo utilizar en esa junta cívico-militar un ascendente de la parte militar que tenga suficiente arraigo, pudiendo ser estos militares retirados, que tenga la suficiente aceptación dentro del componente, sabiendo que el componente
se encuentra fuertemente infiltrado por el sistema castrocomunista, a cambio. Su pregunta es muy interesante y requiere una elaboración un poquito más amplia, pero voy a tratar de responderla para dar chance a otras personas. Como dije inicialmente, la crisis política de este gobierno se avecina. La crisis política de este gobierno se avecina. ¿Cuándo va a ser? No sé. ¿En qué momento? Nadie puede predecirlo, pero cada indicador de pobreza, cada indicador represivo, cada indicador de corrupción, cada indicador de peleas en el gobierno, cada indicador de problemas de gobernabilidad en diferentes partes del país, me indica a mí, porque estuve en Miraflores durante 2 años viendo cómo se perdía la gobernabilidad del país, me indica a mí que estamos cerquita a una crisis política importante, que si no estamos organizados, me refiero, no militares, si no estamos organizados los ciudadanos, no vamos a poder presionar lo suficiente para que esa crisis sea definitiva para sacar del poder a estos bandidos. Es importante que lo tengan todos los venezolanos. La crisis política está rodando. No es la transición, es la crisis política del gobierno. Posiblemente salga Maduro y monten a otro, como se murió el presidente de la República y dejó un heredero. ¿Y qué hicimos los venezolanos? ¿Qué hicieron los partidos políticos de oposición? Aceptaron y legitimaron a Maduro al ir a elecciones y lo aceptaron nuevamente ahora y lo han ido legitimando. Yo no estoy criticando a estos señores, pero se equivocaron y no podemos seguir cometiendo errores. Los ciudadanos estamos padeciendo los errores de los políticos de 1900 y tanto. Entonces tenemos que organizarnos. La mejor manera de organizarnos es con los partidos políticos, independientemente de lo que yo pueda decir o no. Pero están los 67 partidos políticos preparados para organizarlo. La pugna que hay entre María Corina, López y Capriles y Ledesma por ahí brincando, ¿qué significa? ¿Están de acuerdo? ¿Hay una posición única de ellos o está una posición independiente? Se acercan cuando les interesa, pero no se quedan unidos. Eso está bien en una lucha política en democracia. Eso es aceptable y factible y necesario cuando tú estás en una democracia. Pero cuando tú tienes un país destrozado, un gobierno en crisis que se está cayendo, una sociedad fragmentada, los partidos tienen que unirse y demostrar una sola cara frente al gobierno que es comunista. Aquí están presentando la cara de los partidos, Unidad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Primero Justicia, COPEI, Acción Democrática. La renovación de los liderazgos. Yo era jefe de la Casa Militar en el 98 y el jefe de la fracción parlamentaria en el Congreso era Ramos Ayú. Ramos Ayú tiene 22 años dirigiendo el Partido de Acción Democrática. ¿Dónde están los relevos generacionales en ese partido? A mí no me importa, porque yo no soy ADECO. Ese problema es de los ADECO. Pero me llama la atención el problema que hay en COPEI, de los liderazgos políticos en COPEI, el problema que había en Primero Justicia, que se separaron y se dividieron en varios partidos, el problema de un nuevo tiempo. Entonces nosotros estamos sufriendo las disquisiciones políticas e ideológicas que hay en esos partidos y no tenemos ninguna definición política para el nuevo gobierno. Lo va a hacer Capriles, lo va a hacer López, lo va a hacer María Corina. Sí, pero ¿quién es el equipo de gobierno de ellos? ¿Cuál es el plan de gobierno que tienen? ¿Va a ser elecciones inmediatas o van a ser después? ¿Va a haber una transición política o va a ser una morisqueta de transición política para seguir lo mismo? En ese escenario, las fuerzas enemigas de la democracia, las fuerzas radicales, los grupos antagonistas militares y civiles, los hombres armados, van a acabar con la transición y el país va a entrar en un caos. Y la única manera de hacerlo es organizando la sociedad, no hay otra. Y después vendrá la Junta de Transición o paralelamente o simultáneamente. Pero ¿quiénes van a hacer esa junta? ¿Militares solamente o civiles? ¿Quiénes son los civiles? Los civiles que aceptan a María Corina, es que está bien, pero los que quieren a López,
Y por eso es que no pueden ser partidos políticos, tienen que ser personas de credibilidad pública. Es una transición política, es para reconstruir el país, para abrir las opciones democráticas de los partidos y de los ciudadanos, reconstruir institucionalmente, reconstruir PDVSA, reconstruir las Fuerzas Armadas, reconstruir las empresas básicas del Estado, el campo, la propiedad privada, el respeto a la Constitución, las elecciones a los alcaldes y gobernadores y parlamentarios, la identificación de los ciudadanos, cuántos somos y cuántos son venezolanos realmente, cuántos son extranjeros, por qué tienen cédula y pasaporte venezolanos, por qué viven y votan en el extranjero. O sea, esa cantidad de cosas tenemos que arreglarlas en la transición. Y no puede ser en un medio de disputas políticas e intereses de partidos. Eso es lo que lo quiero transmitir, eso es lo que a mí me preocupa. Buenas noches, almirante Iván. ¿Usted cree que las guarimbas, protestas así que han salido de la noche a la mañana por la sociedad civil, estén ayudando a este proceso de transición? Buenas noches, admirante. Aquí Tucales, Venezuela muere. Una pregunta. La resistencia está haciendo un trabajo bastante fuerte durante muchos meses, ¿ok? ¿De qué forma podemos nosotros? Buenas tardes, Táchira Fuerte, aquí para escuchar uno otra vez. Solamente quería preguntar si alguien, en el Twitter, los twitters de Táchira Fuerte, en la página principal, solamente puedo ver hasta junio 29, porque comentaron que iban. Buenas noches, admirante. Aquí Tucales, Venezuela muere. La resistencia está haciendo un trabajo bastante fuerte durante muchos meses, ¿ok? ¿De qué forma podemos nosotros? La conversación está siendo transmitida en vivo. Para quienes no lo puedan escuchar a través de Sello, lo pueden escuchar a través de pinradio.net. Las dos preguntas las voy a responder. Las guarimbas y toda expresión civil, estudiantil, ha sido muy importante y es la que ha presentado al mundo exterior, para decirlo redundantemente, la crisis y la verdadera dictadura que hay en Venezuela. Eso no tiene ningún tipo de objeción. Estoy claro y convencido, y ahora que estoy en el extranjero, mucho más convencido estoy, porque en el extranjero me entero yo de muchas cosas que los venezolanos no se enteran. Y por eso es que digo que la expresión de los jóvenes venezolanos fue importante y sigue siendo importante. Lo que ocurre con esa expresión de las guarimbas y las expresiones de calle y todas esas cosas que hubo y todavía existen, es que la sociedad no se ha volcado a apoyarlos. Esos estudiantes que no son genuinamente estudiantes, porque hay partidos políticos metidos en los movimientos estudiantiles, porque me han llegado informes de estudiantes que me conocen y me explican lo que está pasando en el movimiento estudiantil. Hay partidos que pretenden llevarse la hegemonía del movimiento estudiantil y quieren coaccionar o condicionar la expresión de los estudiantes. Ese movimiento no es genuinamente estudiante. Además, debería ser toda la sociedad volcada a apoyar a todos. Y eso no ha sido. Por eso es que la fuerza de las guarimbas y de las calles bloqueadas y el esfuerzo y las vidas que se han perdido y heridos, humillados, ultrajados, violados, desaparecidos, será más y mucho más grave si no se organizan los estudiantes y luchan por sus reivindicaciones estudiantiles y no reivindicaciones de partidos. Le digo esto por lo siguiente: los jóvenes estudiantes de 1928, Raúl León y Rómulo Betancourt, Joito Villalba, todos esos estudiantes del 28 que no pertenecían a ningún partido, quizás simpatías comunistas o socialistas y algunos liberales, se fueron del país y comenzaron a planificar en el extranjero la lucha política para tomar el poder.
De 1928, Rómulo Betancourt, estudiante, a 1958 fueron 30 años. 30 años para que ellos tomaran el poder. Porque se unieron y se dieron cuenta que unidos solamente podían. Participaron 4 partidos, repito, URD, COPEI, AD y el Partido Comunista. Pero quien llegó al poder fue Rómulo Betancourt, que era ADECO. Y la democracia se montó en AD, URD y COPEI porque apartaron al Partido Comunista. El Partido Comunista se fue a las guerrillas y a la oposición radical. Y la democracia estuvo a punto de sucumbir porque fueron 15 años de guerra armada en Venezuela porque los grupos radicales querían el poder. Y solamente el apoyo de los militares a la Junta de Gobierno del 58 y a todos los presidentes que hubo entonces fue que la democracia pudo subsistir. Óigase bien, el apoyo que los militares le dieron a la democracia, a los presidentes, permitió que la democracia se fuera consolidando en una transición que duró más de 25 años. La democracia venezolana nunca llegó a ser una total y absoluta democracia. Era una democracia en transición. Y si ahora pretendemos limpiar el país, recuperar lo perdido y comenzar a construir una democracia, tienen que ser movimientos civiles, genuinamente civiles y no intereses de partidos ni de grupos, y mucho menos intereses militares. Lo que quiero decir de la Junta Cívico-Militar, y no es que yo diga que tiene que ser militar, es que contenga el apoyo militar ante la grave crisis que tenga el país y que sea dirigida por personas de credibilidad y respeto, que los militares respeten y entiendan que tienen que apoyar a ese grupo de civiles y militares activos o retirados en la función de gobierno de transición, que esa transición no puede ser, no la veo yo posible y factible en 3, 4, 6 meses, un año. Puede y debe ser más larga para permitir de consolidar las instituciones y erradicar los vicios que estos 15 años de gobierno han dejado en el ciudadano, en las instituciones y en grupos radicales que todavía existen y podrían persistir después que hay una crisis política que derrumbe al gobierno actual. Las guarimbas son necesarias y han sido necesarias. La otra pregunta de la señorita, es que sí ha habido una actividad y que la resistencia, que es como debe llamarse, la resistencia puede ser abierta o clandestina, pero es resistencia al gobierno. Es resistencia, ¿por qué? Porque yo no acepto la forma que me están gobernando. La Constitución no es suficiente para garantizarme a mí una manera democrática de reemplazar a los gobernantes que no me gustan. Y como el gobierno se ha enquilosado y se ha enquistado, yo necesito resistir, primero abiertamente, manifestando, y si no es manifestando, clandestinamente, pero la resistencia no debe cesar. Y el trabajo no es que sea mucho, poco o grande. El trabajo es hasta tanto esa resistencia logre la crisis política y esa resistencia logre el avance de las juntas cívico-militar y comience una transición política en Venezuela que nos permita recuperar los valores cívicos, los derechos civiles y el marco constitucional que hasta ahora tenemos, pero de manera fantochérica, o sea, carnavalesca. No hay constitución que se respete, la respetamos nosotros. Ellos inventan leyes y leyes y leyes totalitarias y nosotros las obedecemos, nadie se queja. Entonces, en el extranjero ven que en Venezuela la sociedad acepta las leyes comunistas porque les quieren un gobierno comunista. Esa es la imagen que tienen en otros países de Venezuela, lamentablemente. Cambio. Esta pregunta, como yo, aquí hay más de un usuario que no cree ya en ninguno de los partidos políticos aquí en Venezuela. ¿Cuál sería la solución para poder hacer esa junta cívico-militar y
y hacer un partido político que sea nuevo y que donde haya caras nuevas, donde ya está pasando que entre ellos mismos se cobran y se han devuelto. O sea, que es el mismo cocuyo, yo te doy el puesto y el otro le da el puesto al otro. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes también que tenemos que analizar nosotros como venezolanos. Cambio. Me gusta tu programa, Tacheo. Yo no estoy reñido a que no fueron consecuentes con los ciudadanos, y fíjense donde caímos, porque la sociedad los abandonó y se sintió usurpada y utilizada. En este momento la oposición, en cierta manera, está siendo utilizada por los intereses políticos grupales y no por la demanda colectiva. La demanda colectiva es que queremos salir de este gobierno ya, y los otros están tirando puentes, negociando y diálogo para beneficios de ellos o de sus grupos, y el pueblo sigue pelando. Esos anaqueles de los centros comerciales, la inseguridad, los muertos, afectan a una minoría de los políticos y a una mayoría de los ciudadanos, pero los ciudadanos no quieren aceptar que tienen que rebelarse, que tienen que arrecharse, burlete es la palabra, me disculpan, porque de otra manera no vamos a salir de este problema. ¿Cuántos perseguidos hay? ¿Cuántos venezolanos están en el extranjero? ¿Cuántos presos y humillados hay en Venezuela? ¿Cuántas ofensas ha recibido el gobierno los venezolanos? ¿Cuántas veces los cubanos no han dado patadas por el rabo en los próceres? Estos militares han permitido eso. Los poderes del Estado han permitido eso. Los magistrados, los diputados y senadores, y los diputados de ambos bandos, el poder electoral, el poder judicial. Dense cuenta que el país está destrozado y obligatoriamente tendrá que aparecer una nueva clase política con líderes verdaderos formados para gobernar y entender lo que es la democracia. La democracia no es mandar y que los otros pasen trabajo. La democracia es para yo, dirigente político, sacrificarme porque la gran mayoría viva bien y viva mejor y crezca la calidad de vida. Al crecer la calidad de vida hay mayor productividad. Al haber mayor productividad y mayor educación, los ciudadanos crecen, crece el país, crece el colectivo, crece la nación, nos hacemos fuertes. Ahí divididos como estamos no vamos a ninguna parte. Fíjense lo que ha ocurrido en el país. Tendrá que aparecer una nueva clase política que no utilice al ciudadano. Cambio. Dice Almirante, aquí Moruro desde San Cristóbal, Estado Táchira. Mi inquietud o mi pregunta es que esa unión cívico-militar o ese gobierno de transición, a juro, lo primero que debe hacer, opino, es cambiar ese CNE, porque en Venezuela y en Cuba es el único país a nivel mundial que el CNE o el poder electoral está pendiente de lo que es nacimiento, unión libres, estables, matrimonios y defunciones. Y eso es un sistema, el sistema es completamente violable por todas partes, así ellos digan que no. Entonces, para que hagan... Bueno, voy a responder rápidamente a la última pregunta. En la Fuerza Armada Venezolana manda Diosdado Cabello, y a Diosdado Cabello lo conducen el Estado cubano con los castristas que están en Venezuela. Aquí no mandan ninguna ministra de la Defensa mujer, aquí no mandan ningún alto mando. Aparentemente el alto mando militar tiene una figuración, 1.200 y tantos generales, una Fuerza Armada diezmada y destruidas prácticamente, con muchos equipos nuevos pero inoperantes porque no tienen la estructura militar ni la capacidad jerárquica para obedecer y comandar para la defensa de la nación y la protección de los ciudadanos. Nosotros no tenemos Fuerza Armada, tenemos un grupo de militares vendidos al gobierno cubano, castrista, y muchos de ellos parte de la conspiración del año 1992, que son los que llaman los centauros, y primera cabeza de ese centauro es Diosdado Cabello, Rodríguez Torres y Arias Cárdenas, que está el gobernador del estado Zulia, porque los restos de los conspiradores están en cargos civiles y de ministerio. Pero el que manda en Venezuela y el que tiene el poder político no es Maduro, es Diosdado Cabello con sus militares rebeldes del 4 de febrero que todavía tienen vigencia, y tienen vigencia porque Rafael Caldera, en lugar de inhabilitarlos y meterlos presos, les permitió seguir en la vía política
y les perdonó el delito de rebelión militar. Ahora estamos calándonos este problema por la ligereza y el error político de un individuo y el sectarismo y el silencio de los grupos políticos entonces que permitieron que esta aberración ocurriera en Venezuela, cuando unos grupos militares se alzan en armas, atacan al presidente, atacan a la familia, matan soldados, destruyen equipo militar, y después un presidente de un plumazo los perdona y los reincorpora a la vida civil y a la vida militar. Ese es el error que cometimos en aquel entonces y lo estamos pagando duramente y no sabemos todavía el costo que nos va a proporcionar. Mapapama, quería preguntar cómo lograr nosotros en la resistencia unión, esos vasos comunicantes entre todos, ya que supuestamente todos los granos deberíamos apoyar todo esto para hacer una fuerza grande para pasar a ese momento de decisión. Cómo lograr que la resistencia entre sí se pique y exista de verdad una fuerza. Cambio. Estamos hablando siempre de la parte civil, que es la resistencia. La resistencia está haciendo su trabajo dentro del país, en Venezuela. Necesitamos de los militares que tenemos en la parte internacional, en diferentes países. Se están organizando esos militares porque realmente no es nada más usted, mis amirantes, el que tiene que dirigirse a nosotros, la resistencia, al pueblo en sí. Necesitamos que los otros militares, las grandes figuras que han salido por este régimen, los han sacado, necesitamos que esas figuras se unan en fuerza para que el momento en que llegue el caos del gobierno, hablen de tú a tú entre ustedes los de afuera con los militares internos. Esa es mi pregunta y mi preocupación. ¿Está organizada la fuerza militar en su pregunta también es muy importante. Yo le puedo garantizar que la mayoría de los militares que estamos fuera estamos en continua reunión para hablar con los militares activos, los que conocemos todavía, y para regresar a Venezuela el primer momento que se produzca un cambio político en el país. No para tomar el poder, sino para ayudar a reconstruir la institución militar y apoyar a los ciudadanos en todo lo que sea necesario. El problema está en que nosotros los militares retirados hemos sido rechazados por los políticos. Y entonces los militares tienen dudas de lo que va a ocurrir en Venezuela en un futuro. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos sostén de la democracia y demostramos una vocación democrática a todo evento. La lucha contra la guerrilla durante 15 años, la cantidad de muertos militares que hubo, la cantidad de civiles inocentes que hubo, los guerrilleros muertos. Y averigüe usted en los partidos políticos qué militar tiene una posición que ellos lo llamen a uno a asesorarlos o a ayudarlos. En el caso particular mío, que es el que conozco y que les puedo decir, yo tuve 8 años vetado en Venezuela, no me permitían hablar por televisión, no me permitían publicar en ninguna página, yo solamente me defendía por el Twitter y mandaba información. Y ahora que estoy en el extranjero, presionado en el exilio por el presidente actual y el gobierno actual, es que he podido entrar en estos canales que me han invitado, he podido entrar a la televisión, he hecho grabaciones, entrevistas, pero en el extranjero. En Venezuela, ningún medio de comunicación opositor le da cabida a ningún militar. Le pongo otro ejemplo. Cuando el presidente Maduro denunció por televisión el 12 de febrero y designó la orden de captura y averiguación de la fiscalía en mi persona, yo llamé a 2 alcaldes para que supieran que me iban a llenar mi casa, y los señores ni se ocuparon. Más bien me dijeron que eso era mentira. Y nadie comentó por qué persiguen al almirante Carratú y por qué el presidente lo están metiendo preso y por qué allanaron su casa y por qué anda en el extranjero. Nadie. Pregunten, averigüen. Nadie utilizó el caso mío para demostrar por qué el gobierno era totalitario y era represor. Esa manera de ser contra mí y de almirante Carratú también lo conocen los militares activos y ven que no hay respeto a nosotros los retirados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer construir un nuevo país cuando hay sectarismo, hay rechazo y empiezan a hablar mal y a apartarlo a uno y a
a segregarlo. ¿A cuenta de qué? Un partido me va a segregar a mí. Yo tuve 35 años en la Fuerza Armada defendiendo la democracia. Mal que bien, con errores que se cometieron, pero se defendió la democracia. Y vengan 4 mocosos políticos recién graduados de políticos a criticar a la Fuerza Armada del pasado y a los militares del pasado. No conocen la historia nuestra, no conocen las realidades que ocurrieron en Venezuela y hablan tonterías. Yo tengo la seguridad y le respondo que los militares que estamos fuera nos estamos reuniendo. Yo tengo una reunión semanal con 2 ministros de la Defensa, 2 excomandantes de la Armada y 5 almirantes. Y estamos trabajando en planes de contingencia y en planes para Venezuela, inclusive con fuerzas armadas de otros países. Pero en Venezuela nos tienen vetados, no nos dejan hablar, no nos dejan explicar las cosas. Yo lo estoy haciendo ahora a través de este canal, y no es que me sienta mal, porque yo particularmente he hablado cada vez que he querido y he dicho mis verdades, y por eso es que estoy vetado. Yo, por ejemplo, conozco lo que pasó el 11 de abril y por qué fracasamos el 11 de abril. Y los políticos, los civiles que estuvieron en ese proceso, no les interesa que el almirante Carratú diga la verdad. Lo que pasó el 4 de febrero, yo conozco lo que pasó el 4 de febrero del 92. La conjura civil-militar, los notables, los militares, las componendas, todo lo que hicieron. Y no quieren que yo hable, no les interesa que yo hable. Entonces, los militares retirados sabemos nuestra función y sabemos en qué somos útiles. Nosotros no estamos buscando poder político, pero si el país se voltea y se pierde, nosotros tenemos que hacer algo por Venezuela, desde afuera o adentro. Y la única vinculación que tenemos nosotros es con la ciudadanía y con las Fuerzas Armadas como están destrozadas. Hay comunicación, yo tengo comunicación con militares activos casi todas las noches. Y hablo con ellos. Y les explico esto mismo que hablo con ustedes. El doctor Franceschi tiene un programa que se llama Sentido Común y le manda mensajes todas las noches a los militares. Ha propuesto una junta cívico-militar. Está vetado también Franceschi. El profesor Blanco Muñoz de la Universidad Central. Han vetado a muchos civiles que han asomado una opción diferente y no de poder ni de partido político, para concretar una solución al problema que tiene Venezuela ya 20 años viejo. Y si seguimos en lo mismo, serán 35. La semana pasada estuve en Florida, yo estoy ahora en otra ciudad, pero estuve en Florida en un foro que me invitaron, y el foro era con 250 cubanos. Me dio pánico y terror enterarme que los cubanos en 55 años no se han puesto de acuerdo en el exilio para ver qué va a hacer Cuba cuando muera Fidel Castro, y mucho menos para sacarlo del poder. A mí me da terror y pánico que en Venezuela tengamos que esperar 25 años más para sacar al bruto de Maduro del poder, o cualquier bandido de eso que quede en el poder. ¿Por qué? Porque la sociedad no se ha definido y no han visto los verdaderos valores que hay en la sociedad para poder superar esta crisis. Y la crisis es de todos los venezolanos, no es solamente una crisis militar, es una crisis institucional fuerte, quizás más grave que la que tuvo Venezuela en el periodo de la guerra de independencia, como ningún país la ha visto, porque en Cuba la crisis se la solucionó fusilando gente. En Venezuela los venezolanos se han ido del país a otros países a trabajar y a producir, porque en Venezuela no se puede. ¿Cuándo vamos a recuperar eso? No solamente son los militares, son los civiles. Además, los militares son 0,26% de la población. La población son 22 millones de habitantes. ¿Y qué pasa que no se unen? ¿Qué pasa que no se articulan? ¿Qué pasa que no se organizan? ¿Por qué hay que esperar que venga un señor a decirme por quién voy a votar y cómo voy a votar? Si no quiero votar y no quiero este gobierno, no hay constitución, yo tengo que rechazarme. ¿Por qué se sientan a dialogar y por qué matan la expresión estudiantil? ¿Y por qué negaron la rebelión de los civiles y estudiantes cuando estaba calando en todo el territorio? ¿Por qué pasmaron esa rebelión? ¿Cuál es el interés que tienen ellos? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y por qué seguimos como unos pendejos creyendo en esa gente? Eso es lo que me saca a mí
de mis cabales, porque no entiendo cómo una sociedad como la nuestra tiene que depender de 4 o 5 pendejos que nos están dirigiendo para los intereses de ellos. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Mi pregunta es concreta quisiera su opinión profesional sobre lo que son las trincheras o las guarimbas. ¿Debemos defender las posiciones o debemos poner a la guardia a barrer las calles? Esto de una forma... Y una vez recuperemos la soberanía y el mando del ejército, ¿debemos tomar Cuba y arrestar a estos narcocomunistas? Una pregunta, vicealmirante. ¿Cómo se elige la Junta Cívico-Militar? No sé si ya ha respondido a esa pregunta. ¿Cómo se elige esa Junta? ¿Quién es la voz cantante aquí que elegiría la Junta Cívico-Militar? Estoy de acuerdo que tienen que ver militares, por supuesto, porque hay mucho que limpiar en el país. Voy a responder primero al caballero, que creo que tiene acento español o castizo, canario, por allá. Yo le digo lo siguiente: las guarimbas y toda la expresión que hubo de calle es necesaria, evitando que los jóvenes o los opositores sufran daños importantes, o sea, pérdida de vida o daños radicales en su físico, o que le lleven preso y los torturen. La acción no es enfrentar a la Guardia Nacional, porque no se puede enfrentar a un cuerpo armado. La acción es desgastarlo. Una vez se alza Mérida y la otra vez se alza Carúpano. Carúpano cesa y se alza Cumaná. Entra Puerto Ordaz, luego Maracaibo, luego Guárico, Caracas, Valencia, Apure, Táchira, Zulia, regreso a Carabobo. Y así sucesivamente, y un periodo y así sucesivamente, y en un periodo de 6 meses yo logro convocar a los grupos importantes del país para un paro nacional, un paro que separe el transporte, que separe todo el sistema de alimentación del país, que separen los bancos, y si banco que no se pare, banco que quemo, pero separan los bancos, y así sucesivamente hasta que el país se pare. Cuando el país se pare, ningún gobierno resiste, y yo no tengo por qué arriesgar personas. Lo que ocurre es que los movimientos anárquicos que han crecido en Venezuela no se han organizado, no trabajan coordinadamente. Yo he mandado presentaciones, yo he mandado mensajes, le he mandado láminas para que se organicen. Tengo entendido que otras personas han hecho lo mismo, pero no se logra la coordinación, porque los grupos estudiantiles dependen de un partido, y el partido quiere una mayoría de poder en Yo lo puedo reunir lo que es a usted y al doctor Franceschi en una conversación en Táchira Fuerte, para ver si se puede lograr hacer la comunicación entre ustedes dos y alinearlos al tiempo en Táchira Fuerte. Con mucho gusto. Yo creo que, porque trabajamos en equipo, yo tengo trabajando con el doctor Franceschi o madurando estas ideas de hace 4 años, y estamos actualmente los dos en el extranjero y seguimos trabajando en esa misma dirección. Él, por su lado, emite una serie de opiniones políticas importantes. Yo considero que el doctor Franceschi es uno de los políticos mejores capacitados que tiene Venezuela actualmente, por su experiencia, su madurez y su experiencia en otros países. El doctor Franceschi ha estado en otros países, en Europa del Este, en Bolivia, en Argentina, en Checoslovaquia. Es un hombre corrido en crisis política de otros países, tiene un caudal de información y de conocimiento tremendo. Usted pasa hablando con Franceschi horas y horas y se da cuenta de la capacidad y la profundidad de su conocimiento político, que no lo tiene ningún líder político venezolano, vamos a estar claros. Y por eso es que yo me he identificado mucho con él, y nos hemos identificado, porque la parte militar le hemos ido integrando al discurso político, porque la parte militar tiene 3 componentes: la parte constitucional, la parte política de las Fuerzas Armadas y la parte profesional.
Y hablando con Franceschi, hemos ido integrando ese concepto político para que los ciudadanos entiendan alguna cantidad de cosas que ningún político les dice y que no saben la realidad de ese aspecto político. Entonces, yo sí creo que, y estoy seguro que el día que usted invite al doctor Franceschi, me invite a mí, vamos a coincidir y vamos a hacer el trabajo. Otra cosa que quiero decirle, no es que la Junta de Transición se elige. La Junta de Transición se crea en el momento de una crisis política y la sociedad tiene que apoyar esa crisis, esa junta, para poder salir del hueco donde estamos. Si se crea una junta de transición y empiezan, no, méteme Capriles, méteme a Ledesma, no, yo quiero al padre X, yo quiero a Eduardo Fernández, no, yo quiero a Carratú, no, méteme al general Viva, no, es que son muchos, ¿cuántos van a estar en esa junta? Y esa junta va a poder gobernar, imposible. La junta tiene que conformarse con gente de credibilidad y que tenga conocimiento político del problema venezolano, que tenga visión estratégica, que sepa lo que va a hacer y que pueda conducir las instituciones. No todos los militares pueden conducir las Fuerzas Armadas. Hay que buscar quién la puede conducir en el proceso de transición y de reconstrucción. Eso no se elige, eso aparece, la Junta de Gobierno, y por consenso. Por eso es que le dije inicialmente que tiene que haber un consenso social que acepte y le dé un voto de confianza a esa Junta de Transición. Y es para reconstruir el país y ponerlo en la condición de ir a elecciones. Las elecciones no pueden ser inmediatas como quieren la mayoría, porque quieren el poder. ¿Quiénes son los que quieren el poder? ¿Por qué lo quieren? Eso tiene que saber el ciudadano. Esta charla, esta tertulia es para abrir la mentalidad del venezolano para que se dé cuenta que el problema no es tan sencillo, que es complejo y no es por elección. ¿Quién va a elegir con un Consejo Nacional Electoral? Como me dijo el amigo, hay que cambiar el Consejo Electoral, perfecto, pero hay que tener el poder y hay que tener la Junta de Transición, o va a ser una Junta Militar completa y a lo mejor la cosa es diferente. Por eso es que el ciudadano tiene que organizarse y darle fuerza y respaldo a esa Junta de Transición que se va a producir en cualquier momento. En el momento menos esperado va a aparecer la Junta de Transición, porque la crisis política va a llamar a la Junta de Transición, va a emerger de la sociedad. Pero si no hay credibilidad y no hay apoyo, y empiezan una cantidad de saltapericos a brincar buscando el poder, señores, se prende la anarquía, la anomia, y seguiremos en lo mismo. Por eso es que insisto, la sociedad civil tiene que organizarse, no esperar militares, no esperar partidos y armar el peo nacional para que sepamos que no queremos este gobierno y que no vamos a aceptar bandidos de la oposición, que hay muchos. Cambio. Señor vicealmirante Carratú, habla Guillermo de Chile. Yo escuché atentamente su entrevista en el programa Hora Visión. Excelente entrevista en la cual usted manifestó también que se había entrevistado con el general Pinochet. Bueno, por todo es sabido que en Chile tuvimos 3 años de un maldito comunismo, en la cual el golpe militar que dio el general Pinochet disolvió de inmediato el Congreso, disolvió el Poder Judicial. Todos los magistrados, todos los jueces eran comunistas. Bueno, era evidente. Chile estaba lleno de guerrilleros. 3 años de comunismo. Después del golpe, en 15 días, Chile ya tenía alimento y se estaba encauzando a la normalidad y tuvimos que combatir muchos años con el comunismo, con el movimiento izquierdista revolucionario, Frente Manuel Rodríguez, etcétera, etcétera. Tuvimos solamente 3 años de comunismo. Ahora bien, Venezuela lleva 16 años de comunismo y un comunismo muy organizado, debido a que Chávez se continúo muy cortito, muy resumido, señor vicealmirante Carratú. Venezuela lleva 16 años ya de comunismo, donde Chávez se preocupó de infiltrar
el registro civil se preocupó de infiltrar las Fuerzas Armadas, está todo infiltrado. Ahora, la duda que me cabe, señor vicealmirante, es cómo usted propone un gobierno cívico-militar cuando tenemos la experiencia de la MUD, que todos quieren lograr por protagonismo y poder. Si esto tiene que ser descabezado de una, y tiene que ser, militarizado un par de años para lograr recuperar esto. Son 27 millones de venezolanos. En Chile en esa época debemos haber sido unos 10. Pero yo lo que no entiendo, señor vicealmirante Carratú, es cómo usted propone una junta cívico-militar. Esa parte no la entiendo. Cambio. Interesante su intervención y al momento yo tengo mucha información, soy un apasionado del proceso chileno, desde Allende, Pinochet y después el doctor Patricio Aylwin, que fue el que comenzó el desarrollo de la transición política hacia la democracia en Colombia, en Chile. Tiene usted razón, el caso venezolano no es que sea diferente al caso chileno, los momentos históricos son diferentes. Las Fuerzas Armadas de Chile siempre han sido las más profesionales de América Latina, preparados para la defensa y para el combate, pero con un entendimiento amplio de lo que significan las ideas políticas y la invasión que Fidel Castro pretendió hacer en América Latina desde 1958. Quizás son las únicas Fuerzas Armadas que lograron identificar y conocer esa penetración marxista, comunista, asesina y destructora que está en Cuba y que está ahorita en Bolivia, está en Ecuador, está en Venezuela y puede ser que llegue a Colombia también, si no operan con habilidad e inteligencia política las fuerzas en Colombia. ¿Qué ocurre en Venezuela? Las Fuerzas Armadas están destrozadas, no existen como eran las Fuerzas Armadas de Chile. El aparato militar, la estructura militar de mando no existe, todos son comunistas. Habría que sacar de raíz a todos esos militares, que son generales y almirantes en estos momentos, o han sido generales y almirantes que durante 20 años han usufructuado el poder y han permitido que se infiltre el comunismo en todas las instituciones del país y hayamos perdido la soberanía y los valores y la identidad nacional. Eso es un hecho. Entonces, no se puede contar ciegamente con los militares porque el problema nuestro es mucho más complejo que el de Chile. Como usted bien lo dice, son 17 años, casi 20 años en Venezuela, y ustedes tuvieron 3 años con unas Fuerzas Armadas profesionales que no permitieron ese tipo de implantación de Fidel Castro en la moneda durante un mes, en una oportunidad. Aquí lo permitimos, aquí las fuerzas políticas permitieron ese coqueteo. Después la experiencia de Chile, Pinochet, de Allende, después la experiencia de Velasco Alvarado en el Perú, de la experiencia en otros países. En Venezuela en 1989 un presidente invita a Fidel Castro. Y aparte de eso, la mayoría de los hombres de letras y de la ciencia en Venezuela firman un manifiesto protegiendo a Fidel Castro y alabando a Fidel Castro después que tenía casi 28 años asesinando y haciendo pasar trabajo al pueblo cubano. Entonces Venezuela es una sociedad muy diferente a la sociedad chilena, muy diferente a las Fuerzas Armadas chilenas, la venezolana, y tenemos que partir de un punto de equilibrio inteligente políticamente, pero si no se logra avanzar en la construcción de la democracia, con todas las amenazas que yo he dicho esta noche y con toda la experiencia que usted nos puede decir en alguna oportunidad y que yo conozco parte, si nosotros no hacemos eso, Venezuela se perdió definitivamente y tendremos una dictadura militar por muchos años o tenemos la presencia cubana, rusa, bielorrusia e iraní en Venezuela humillando y pisoteando a los venezolanos. Si nosotros no nos unimos e imponemos una línea de conducta política, radical o no, pero primero buscando el consenso para lograr que la mayoría se oriente por una búsqueda racional de la democracia, que todavía hay oportunidades de lograrlo. Si no se logra, tendremos que hacerlo como ustedes lo hicieron en Chile, tendremos que hacerlo
y lamentablemente seremos los militares retirados los que tendremos que asumir esa función, porque con los ciudadanos no creo que se logre, con los ciudadanos en su mayoría, que no conocen la realidad política de Venezuela y que todavía esperan que esto sea sacado por la vía electoral y con muchachos gobernando. Yo creo que nosotros tendremos que intervenir y asumir una posición fuerte como la que hubo en Chile, o quizás más fuerte de la que hubo en Chile. Cambio. Buenas noches. Dentro de la organización que usted nos pide, sectorizando el país por zonas, Andes, Centro, Oriente, ¿sería posible que así como nosotros, 400 y algo de personas, somos privilegiadas de escuchar sus argumentos y toda la posición que tenemos en la resistencia, crear una emisora de radio clandestina para que el mensaje llegue, porque no todos tienen teléfonos móviles como los que nosotros tenemos en estos momentos, y utilizar la misma estrategia que utilizó el chavismo para con sus emisoras comunitarias llenarlos de mentiras, mientras que nuestro mensaje sería unificar la resistencia? Claro que sí es posible hacerlo, es un proceso largo porque llegarle a todas las personas un mensaje como este mensaje, como el de muchos que yo he escuchado que piensan diferente a la orientación política que hemos tenido hasta el presente, tanto el gobierno como la oposición, tiene que llegar. Ya hay un momento en que la sociedad no aguanta la fragmentación social y el estado de anarquía o de anomia puede desbordarse y caemos en un caos. En una situación de caos, obligatoriamente intervienen los militares, porque no hay otra fuerza que pueda intervenir, no hay un liderazgo político que pueda intervenir, y entonces tendremos que nosotros negociar con los militares. Eso se puede lograr, se puede minimizar si la sociedad se organiza por sectores. El mensaje hay que llevarlo. Se podría hacer una estación de radio clandestina como lo hacía el Shah de Irán, como lo hacía cuando hubo la lucha contra el Shah de Irán en Persa, en Irán, como lo hizo Fidel Castro de la Sierra Maestra, como lo hacían en Venezuela los guerrilleros con radios y parlantes mandándole mensajes a los campesinos de aquel entonces, como lo hacían la radio clandestina que tenía Cuba en Venezuela, que también las hubo. Es un trabajo mancomunado, pero que tiene que ser complementado con el contacto cara a cara con el ciudadano y decirle poco a poco lo que está ocurriendo y comenzar a organizarse. Este es un proceso que puede ser largo, pero si no se comienza será mucho más largo y mucho más difícil. Y digo por zonas porque es la mejor manera, como yo veo, de organizar. El Estado federal venezolano permite que las comunidades foráneas puedan organizarse, o sea, del interior, y no todo de Caracas. Tú vas a Maracaibo y te dicen, bueno, si Ramos Ayuno lo dice, aquí no se hace nada. Si no lo dice Primero Justicia, aquí no se hace nada. O sea, que nosotros no somos un Estado federal per se, sino somos un Estado dirigido política y económicamente del poder central, y tenemos que aprender a descentralizarnos en esta lucha que necesitamos hacer. Es difícil, como dijo el comandante, el coronel o general chileno, que intervino oportunamente. No queremos la violencia, pero si la violencia se presenta, habrá violencia, y tendremos que actuar violentamente. Tenemos que pensar racionalmente, pero el proceso de la penetración comunista en Venezuela es importante. Lo que pasa es que a estos comunistas se les murió el líder y no tienen líder, y es una oportunidad que tenemos que aprovechar ahora, no esperar hasta elecciones más allá del 2019, 2030, porque va a ser imposible. Tenemos que organizarnos para hacerlo ahora, lo más pronto posible, con todos los ciudadanos, invitar a los militares, que los militares participen, que desconozcan el gobierno, que era el caos político y que se tengan que ir. Después viene un trabajo de líderes. Esos líderes emergerán o estarán. Es difícil, es delicado, pero es la única manera que yo veo ahora en este momento. Por la vía militar lo veo difícil porque los comandos militares todos son comunistas, infiltrados y parte de la revolución del 92. Por la vía política hay muchos políticos negociando con el gobierno, hay muchos empresarios negociando con el gobierno, viven del gobierno, no se atreven a discutir con el gobierno.
No se atreven a pararse y enfrentarse al gobierno porque les quitan los privilegios empresariales. Los banqueros lo mismo. Y ya los bancos están prácticamente quebrados. El sistema financiero nuestro depende de bancos controlados por el gobierno. Las emisoras de radio, las universidades están a punto de caer, los liceos, los colegios, la educación primaria. No se han dado cuenta que estamos tomados por todas partes y tenemos que reaccionar. No es despertar, es reaccionar. Y los estudiantes reaccionaron y no los apoyamos. Y lo dejamos caer por intereses de partidos y por intereses de negociación política, que no era lo necesario y lo conveniente en ese momento. El diálogo acabó con la protesta y fortaleció el gobierno afuera y adentro, porque cuando un gobierno dialoga con la oposición que está alzada en la calle es porque es democrático, y le dimos una pintura democrática al gobierno cuando no se la merecía, porque fuimos a dialogar. Ese es el problema nuestro. Buenas noches, vicealmirante, aquí Maracuchao. ¿Cuál es su recomendación para la resistencia que se encuentra fuera de Venezuela en la colaboración en este proceso de organización civil? ¿De qué forma cree usted que sería nuestra colaboración más efectiva? En cambio. Yo creo que las personas que están en el extranjero, el mejor trabajo que pueden hacer para influir en los venezolanos es estar unidos. Yo he estado en Florida, he escuchado de Panamá, he escuchado... Buenas noches, mi vicealmirante. Soy Gocho F16 de Resistencia Táchira. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría o qué se debería hacer si la mitad del país que hacemos resistencia y se forma el caos y el Mafurro llama a sus pingüinos a salir a las calles para combatirnos? Es obvio que tendríamos una guerra civil. ¿Cómo se trabajaría en caso de una guerra civil cuando tenemos entendido de que no podemos combatir, como usted lo ha dicho, contra los militares porque no tenemos armas? Pero entonces, si no combatimos... Vicealmirante, le tengo una pregunta. Veo que las resistencias han salido líderes exitosos y son nuestros Simón Bolívar, pero veo también que están divididos por canales y divididos como estados. ¿Qué les diría a ustedes a esa división? Cambio. Sí, buenas noches. Perdona que interrumpa así, pero he estado tratando de entrar. Vicealmirante, el problema aquí que yo veo es la unión. Y estoy totalmente de acuerdo con usted con sus planteamientos. ¿Por qué no empezar desde ya con esta unión cívico-militar, como usted la llama, desde ya en el extranjero, para orientar y guiar la unión de esta resistencia? Porque en los políticos no podemos confiar. Ya usted hizo toda la exposición. ¿Por qué no empezar desde ya? Cambio. Importante lo que usted me está diciendo, la unión cívico-militar del extranjero. La hemos intentado en Florida, la hemos intentado en Costa Rica, la hemos intentado en España y no ha sido posible integrar a civiles con militares retirados. No somos enemigos de los civiles, somos ciudadanos, pero el hecho de ser militares del pasado, tenemos un estigma de malos militares. Y la democracia se sostuvo, porque es ignorancia, se sostuvo porque la Fuerza Armada fue democrática y fue dirigida por los comandantes en jefe que no abusaron de los militares y que nos dieron el puesto que realmente teníamos. Mucha gente se molesta y critica, pero los occidentes respetaron, excepto que respetaron a los militares, a la Fuerza Armada, y esa institución fue garante de la democracia. Ahora tenemos que hacerlo de nuevo. Vamos a unirnos, pero el problema no es el extranjero, el problema es el territorio que no estamos unidos. El problema es que no estamos... ¿Ve usted qué militares están unidos con civiles? Vea usted los partidos políticos qué militares tienen. A los que tienen lo están utilizando por intereses personales y militares, pero no para que trabajen en función de la unidad nacional y la planificación de la unidad nacional y la acción nacional colectiva. No es para eso, es para trabajar para su partido. El que tiene un militar en AD lo utiliza para AD. El que tiene un militar en acción en COPEI es para COPEI. El que tiene un militar en Primera Justicia igualito. ¿Y por qué han hecho presos tantos militares? Porque los contactos que tienen los civiles con los militares son parcelados y al final se filtran la información o acusan y meten presos a los militares. ¿Cuántos militares no han caído presos y han sido votados a las Fuerzas Armadas porque han sido filtraciones del sector civil opositor? Han pretendido utilizar a los militares para su
para su partido, y los militares se niegan a caer en eso. Entonces los chismean. ¿Cuántos chismes? Es más, yo me atrevo a asegurarle que mi salida de Venezuela fue por un chisme o por una intriga del sector político opositor, porque en 15 años Chávez a mí me respetó, Chávez a mí no me persiguió, y yo fui frontal contra Chávez. Me vetaron los medios de comunicación, no fue Chávez, fue la oposición. Entonces yo sigo manteniendo mi línea de conducta, porque mis principios son principios ciudadanos primero y después los militares. Y creo que la única manera de salir de esto es unidos, pero así separados y pensando que desde el extranjero se va a hacer, no, el problema es adentro. Es adentro y hay que hacerlo adentro, buscar la unión, buscar la convergencia militar, y decirle a los partidos que no se metan en las cosas que no tienen que meterse, que el ciudadano tiene la prioridad que por encima del partido. No es que estoy en contra de los partidos, sino que los partidos nos trajeron a esto. Los partidos tumbaron a Pérez en el 92, perdonaron a los rebeldes, eligieron a los rebeldes, apoyaron políticamente a los rebeldes. Entonces ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a seguir con lo mismo? Coño, si yo tengo un médico y no me cura, yo cambio el médico. Si tengo un mecánico y no me cura, no me arregla el carro, cambio el mecánico. Si yo tengo una casa que se está cayendo, me mudo de la casa. Si hay un hueco en la calle, yo no paso por esa calle. Yo decido, yo determino lo que hago como ciudadano. Bueno, en Venezuela tenemos que hacer lo que ellos digan. Y así estamos mal. Estamos muy mal y no logramos nada. Y, ¿qué les digo yo a ustedes? Es la realidad nuestra. Lamentablemente es la realidad y tenemos que hacer nosotros para corregir afuera y adentro. Yo estuve en Florida 6 semanas. No pude reunirme con los grupos civiles en Florida para que nos se unieran. Hay grupos militares y hay grupos civiles. Yo me estoy reuniendo en Florida cuando voy con los militares que están en Florida, que hay como 100 exiliados, la mayoría. Igualmente pasa en Costa Rica. En Costa Rica están los que eran de la Plaza Altamira, no se logran integrar con los civiles, porque en Panamá igualito. ¿Y qué culpa tenemos nosotros que Chávez llegó al poder por el voto popular y fuera de nuestro tiempo de servicio? Porque Chávez llegó al poder y yo estaba retirado. Entonces, el problema es que tenemos que asumir nuestra función de ciudadanos y no seguir creyendo pendejada de promesas, y me disculpan la palabra porque no quiero ser grosero, pero se me sale, porque no hemos logrado integrarnos como ciudadanos. Yo prefiero unir Santa Mónica con Los Rosales y la avenida Andrés Bello y San Bernardino, y prefiero unir Terraza del Ávila con Terraza del Club Hípico, con la Alameda, Santa Fe, Prado del Este, Cumbre de Curumo, etcétera, etcétera. ¿Por qué no logramos unir eso? ¿Por qué no nos sentamos a unirnos en cada grupo? Ustedes saben que no lo hacemos, porque todos esos grupos están controlados por los partidos políticos y no permiten la unión. Y si nosotros no los sacudimos, nunca nos vamos a unir. Ni que los militares se unan. Los civiles tampoco están unidos. Y tienen que unirse. Tienen que desprenderse de esa influencia del partido que nos han traído hasta esto. Después que se construye el país, se construye la democracia, los partidos se lancen a hacer su campaña y que la gente vote. Por ahora no es el tiempo de los partidos políticos, ni de líderes de pacotilla, como todos sabemos. Negociaron con el gobierno y apagaron la protesta. Una oportunidad más que se fue. Vicealmirante, buenas noches. Habla Pia Cruci. Dos cositas quería preguntar. Una, de que yo pienso que la gente que estamos en el extranjero, lo más importante es la información y después la reconstrucción cuando venga. Pero la gente que está allá, yo siempre les he dicho. Yo lamentablemente tengo que retirarme. No sé si están satisfechas las preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas. Tengo que retirarme y yo les agradezco la atención prestada, la invitación que me hicieron, y si hay otra oportunidad que podamos hablar, inviten a Rodolfo Franceschi, inviten a otras personas que no pertenecen al partido y que digan la verdad de lo que está ocurriendo y lo que ha venido ocurriendo en el país. La mayoría de los ciudadanos ha sido engañados y no le han dicho la verdad de las cosas, y ya siguen creyendo en lo que le dicen y no salimos de este combo de bandidos.
Buenas tardes, buenas noches, un saludo a todos. Espero verles una nueva oportunidad. Bueno, mire, yo me estoy despidiendo, pero la única manera que nosotros podamos presionar y hacernos sentir como ciudadanos es organizándonos y hacer los planteamientos a los políticos y a los militares activos. Planteamiento de la sociedad civil organizada, que no dependa de ningún partido ni ningún interés grupal. No asistir a convocatorias que sean hechas por intereses electorales que no nos lleven a ninguna parte. Y que planteemos los caminos que tenemos que seguir para lograr entrar a un momento de transición, bien sea por la violencia o coerción. Tenemos que hacerlo. No hay otra manera pacífica. La Constitución no la respeta el gobierno. Algunos la utilizan para sus beneficios, pero los ciudadanos son los que estamos pasando trabajo, hambrientos, mal atendidos y seguros. Un país que tiene recursos, que era cabeza de América Latina, ahora es el peor país del continente y sin posibilidades de recuperarse inmediatamente. Mientras más esperemos, la culpa va a ser nosotros, no de los militares, ni de los comunistas, ni de los partidos. La culpa es de los ciudadanos, porque no hemos entendido que solamente la voluntad soberana, originaria, está en el ciudadano, por encima de la Constitución. Cuando a mí me hablan de 350, yo no es que me río, porque no me puedo reír, pero el poder originario está en el ciudadano, por encima de la Constitución. Y si el ciudadano se une y plantea por la vía pacífica o por la violencia la salida del gobierno, esa es la manera como podemos salir de este embrollo. Y los partidos se organizarán y trabajarán en función de una democracia que todavía no existe. Pero ahora es la fuerza del ciudadano originaria, no dependiendo de ellos, sino la voluntad es nuestra. Somos la figura del país, somos el número uno del país, los ciudadanos, y estamos aplastados, humillados y robados. Cambio. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, vicealmirante, y me gustaría mucho que también pudiera estar en el equipo el doctor Diego Arri. Yo no sé qué le parece a usted, vicealmirante, junto al doctor Franceschi. Pienso que los tres estamos por la misma línea de lo que todos queremos. Cambio. Estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Guasini. Hay que comenzar a trabajar y actuar en organización. También es importante que haya una cabeza, una cara, un rostro de la resistencia. Pero acuérdense que es un gobierno comunista que elimina físicamente, o podría eliminar físicamente, a cualquier movimiento de resistencia y sus líderes que le haga peso y lo pueda sacar del poder. Fíjense cómo ha agredido a los jóvenes y lo han eliminado prácticamente en todo el territorio nacional. O sea, ellos no tienen ningún tipo de contemplación. Si aparece un liderazgo de la resistencia públicamente y no clandestino, eso lo van a eliminar. Y ninguna persona se va a meter en esto a organizar para que lo eliminen en la primera o segunda semana. Entonces tiene que ser un liderazgo clandestino. El rostro por ahora no podrá ser. Quizás más adelante se puedan decir nombres, se pueden decir personas, agrupaciones, si se organiza por agrupaciones, pero frente a un gobierno comunista elimina a la oposición y elimina los liderazgos, que es lo que hizo Chávez. Chávez comenzó eliminando los pocos liderazgos que había en Venezuela, eliminó los líderes militares, a todos los sacó.
y buscó la manera de eliminar al liderazgo de PDVSA, eliminó los liderazgos de PDVSA, eliminó los liderazgos en todas partes, en las alcaldías, en las policías. ¿Por qué? Porque era básico para poder implantar el comunismo. Ahora tiene que ser al revés, el crecimiento tiene que ser en... Señora que acaba de hablar, bueno, hasta donde yo puedo decirles, pueden contar conmigo. Hay una presentación que yo he ido repartiendo por Twitter, lámina por lámina, les he pasado a algunos grupos que pueda servir una guía de organización. La organización tiene que ser escalonada y tiene que ser descentralizada. Escalonada me refiero porque hay grupos de planificación, grupos de coordinación y grupos de operación, o sea, grupos de acción. La acción no es que yo voy a salir acá ya a quemar carros, es cuando sea necesaria la acción. Pero eso debe estar planificado y a quien conteste de qué es lo que va a hacer en el momento que tiene que hacer. Si es pasar una escoba, bueno, pasa tu escoba. Si tú vas a buscar gasolina, busca gasolina. Si tú vas a poner una pinta, pon una pinta. Pero que la garantía que se haga. Y tiene que ser escalonada, definitivamente. No hay ninguna organización clandestina y de resistencia que funcione horizontal. Ahora, resistencia involucra peligro. Los que van a liderar la resistencia tienen que estar bajo protección, protegidos, no identificados, usar seudónimos. No andar hablando en todas partes que estoy en la resistencia. No, yo soy la resistencia. Eso a la larga es perjudicial para las personas que están involucradas directamente. Porque en todas partes nos hemos dado cuenta cómo funciona eso. Ahora bien, yo pienso y colaboro con ustedes, el organigrama se lo puedo hacer, se lo mando a través de Cheo, a través de Táchira Fuerte, lo repartí por Twitter, se reparte por todas partes un organigrama general que cada sector geográfico, cada organización, cada sector de opositor pueda utilizarlo y organizarse, y después se coordina con los organismos vecinos. Una asamblea ciudadana de un edificio, del otro al otro, un municipio con el otro municipio, un gobernador con otro, un estado con el otro estado, y así vamos creciendo de una manera virulenta, viral, y así se logra a fuerza. Lo que tenemos que hacer es no dejarnos desviar por intereses secundarios y que nos dividan y nos impongan líneas de conducta que no sea la lucha por la libertad y por la república. Somos esclavos. Perdimos el país, estamos penetrados por cubanos. Ayer lo acabamos de ver los próceres y todo el mundo aplaudiendo, un poco venezolanos que no saben a qué están aplaudiendo, y están aplaudiendo a los principales asesinos que pueden haber en el país en un momento determinado, que fueron en África, en el Chad, en el Congo, en Mozambique, mataron miles y miles de africanos, mataron miles y miles de cubanos, mataron miles de venezolanos, mataron miles bolivianos, mataron miles en Colombia con la guerrilla, y todavía siguen aplaudiendo a ese tipo de movimientos radicales camaleónicos que acaban con la voluntad, acaban con los ciudadanos y acaban con los países. ¿Qué pasó en la Unión Soviética? ¿Qué ocurrió en los países del este? Destrucción, pobreza, enfermedades, aniquilamiento de la voluntad del ciudadano, los ideales, la identidad, todo se perdió. Ellos se montan en la destrucción del hombre, y nosotros no podemos permitir que destruyan al hombre venezolano. Cuando lo aceptemos estamos perdidos. Todavía quedan recursos de hombres libres y mujeres libres para organizarse. Y si los políticos quieren meterse, que se metan, son ciudadanos, pero que se metan como ciudadanos, no como partidos buscando beneficios personal y grupal, para capitalizar como hicieron con los estudiantes, como hicieron con los asambleas de ciudadanos, como hicieron con las marchas, como hicieron en la MUD, como hicieron en la Coordinación Cívica y como hicieron con los militares. Acabaron con la identidad nacional. El problema es grave, delicado, es un esfuerzo grande que tenemos que hacer, pero tenemos que empezar en algún momento. Yo lo voy a dejar lamentablemente porque tengo otro compromiso y ya estoy retardado. Podemos seguir hablando, podemos seguir conversando. Inviten a Franceschi el próximo martes, yo comparto con Franceschi lo que ustedes quieran, y tenemos el doctor Diego Arria, el embajador, lo conozco de hace muchos años, es un hombre de mucho valor y creo que es útil en estos momentos para lo que estamos buscando organizar.